Camaradas, bienvenidos otra vez a su canal Fuera de la Caja, donde esta vez les traemos un video de opinión destinado a crear controversia. No, es broma, en realidad es un video de opinión informativo en base a lo que sé, puesto que, deja tú lo guapo, estudié economía. Es broma. Así es, camaradas, llevo ya un tiempo estudiando a Marx y demás camaradas, pero hoy no les hablaré de eso, sino de qué pasaría si una criptomoneda de repente sustituyera a una moneda que es de uso nacional, es decir, la moneda corriente, como en el caso de mi país, es el peso mexicano. Así que sin más, vamos a lo importante. Bien, para empezar quiero aclarar que no es el caso de El Salvador, porque en realidad el Bitcoin no está sustituyendo a la moneda en circulación, que es el dólar. El Bitcoin de hecho será un reflejo del dólar. Es decir, que todos los productos y servicios estarán en dólares y se convertirán a bitcoins. De lo que hablo es una total sustitución, así que antes que nada, considere prudente definir unos pocos conceptos. ¿Qué es una moneda? La moneda de un país es normalmente una unidad de valor que permite realizar transacciones tanto internas como externas. Sin embargo, para transacciones externas necesita ser valuada en comparación con otra moneda, regularmente la de su lugar de exportación o importación. ¿Qué es el dinero? El dinero es básicamente el flujo de circulación de cualquier mercancía, es decir, para que los productos y servicios puedan ser intercambiados necesitan de dinero para facilitar su circulación. Aquí no hablamos de una moneda en particular, sino solamente el hecho de que los bienes y servicios se traducen en dinero. Esto por la evolución del trueque, que no era nada práctica. Pero en dinero en general no hablamos en sí de ninguna moneda en particular. El dinero existente de un país debe ser suficiente para dar lugar a las transacciones dentro de ese país. Bueno, básicamente eso es el dinero, un método de circulación de los bienes y servicios, y si no existe el suficiente volumen de dinero para que las mercancías circulen, o al contrario existe demasiado, pueden provocar fenómenos como la deflación o la inflación. Por último, el último concepto que quiero definir es qué es el valor. El valor, simplificando las cosas, tiene dos formas. El valor que tienen las cosas por su utilidad, es decir, el agua, el oxígeno, la comida, son cosas que tienen un valor intrínseco. Incluso existen cosas invaluables por el hecho de que son demasiado necesarias. Y el otro valor tiene el valor superficial que llegan a tener las cosas. Sin más rodeos son, por ejemplo, las tarjetas de video. Ahora, el otro valor es el que encierran dentro de estos bienes y servicios trabajo de una o dos o miles de personas, y que esas personas deben obtener energía y todo lo necesario para sobrevivir y seguir dándonos un producto o servicio. Los últimos tres que yo mencioné es básicamente sus valores, por decirlo así, reales. El otro valor viene dado por el mercado, que es el que, dependiendo de oferta y demanda, le da un precio de cambio a las cosas, independientemente que estén muy por encima o muy por debajo de su valor trabajo. Esto es muy claro cuando vemos el precio de los productos del campo y los productos tecnológicos. Y digo, no quiero volver a mencionar las tarjetas de video, pero evidentemente las tarjetas gráficas al día de hoy se venden muy, pero muy por encima de su valor trabajo. Claro está, esto es precisamente por este último punto, el valor de mercado. El valor de mercado que se le está imprimiendo a las tarjetas gráficas hoy en día es demasiado alto, mucho más alto que su valor trabajo. Ahora sí, sin más, vamos con el qué pasaría, y el primer tema que vamos a abordar es el efectivo. Bueno, lo primero que aquí tenemos que recalcar es que el efectivo no coexiste con una criptomoneda. Es muy simple esta razón. La cantidad de monedas digitales existentes están ligadas a un código, y contabilizar el efectivo existente en cualquier país es prácticamente imposible, porque puede haber efectivo destruido, olvidado, no contabilizado, falsificado y demás cosas que entrarían en contradicción con el principio natural de las criptomonedas. En nuestro país en cuestión sería un verdadero problema, porque si bien suponiendo que en algunos lugares existiera el 100% de la población que tienen acceso a la tecnología necesaria para las transacciones con esta moneda, habrá algunas zonas rurales a las cuales les sería imposible, y la pregunta sería ¿cómo van a intercambiar bienes y servicios esas zonas? No existe una respuesta que no sea fantasiosa, pero una idea es que tendrían que funcionar a base del trueque, en lo que estas zonas fueran totalmente dotadas de la tecnología necesaria para el nuevo dinero,
Eso, o lo que sucedería es que seguiría rondando el dinero común dentro de estas comunidades como un pequeño país con su propia moneda. Pero definitivamente el intercambio exterior a estas comunidades tendría que ser bajo trueque para no provocar problemas como deflación o inflación. El Banco Central. El Banco Central definitivamente se extinguiría. La finalidad de un banco central en todos los países es regular la emisión de dinero para regular su propia moneda, y normalmente estos están ligados a políticas monetarias para evitar inflaciones excesivas o deflaciones. Vamos a poner un ejemplo. El Banco de México, cuando viene una inflación preocupante, suele adquirir dólares para respaldar de mejor manera la moneda y ésta pierda menos valor y las importaciones no suban demasiado de precio. Sin embargo, los efectos con esa medida se sienten en el mercado interno, donde los productos sí suben. Cuando quiere evitar una inflación de manera interna, puede simplemente imprimir más dinero, a circular, y habiendo más dinero, el dinero interno se devalúa. Eso es a muy grandes rasgos algunas de las políticas monetarias que todos los países suelen utilizar para evitar descalabros. De hecho, en mi país han evitado bastantes descalabros, para ser honesto. Ahora, en el caso de las criptomonedas, por naturaleza no se les puede empujar a multiplicarse para evitar inflaciones o deflaciones. Dependen directamente del código, y su propia descentralización impide que pueda ser manipulada con fines de política monetaria. Por lo tanto, el papel del Banco Central que sería prácticamente inútil. Ahora sí, desde este punto donde ya básicamente acabamos de eliminar de la ecuación al Banco Central y el efectivo, cosa que son básicas en los sistemas económicos de hoy en día, incluso el chino o el venezolano, todos dependen directamente del Banco Central. Pero ya acabamos de eliminarlos de la ecuación y ahora sí vamos a entrar en materia más compleja, y esta es la producción de bienes y servicios. Como mencionaba, aquí empieza lo escabroso, que si no prestan atención se pueden perder. La producción de bienes y servicios está dada de esta forma: yo compro todos mis insumos y mano de obra a cierto precio y pretendo producirlos por un precio menor al que normalmente se vende, para que esta diferencia entre mi costo y el precio de mercado sea mi utilidad. Ahora, la volatilidad del valor Bitcoin, por un ejemplo, sería un verdadero problema, pues de un día para otro puede mover su valor, lo cual afectaría seriamente los precios de cualquier país donde fuera su moneda de circulación. Vamos a poner un ejemplo para tratar de ponerlo más claro. Hoy todos los insumos, por un decir, te costaron 3 unidades de Ethereum, por un decir, y planeas venderlos en 6 Ethereum, que es su precio de mercado, todo lo que produciste, y ¡boom!, cayó el precio a la mitad. El resultado: solo podrás recuperar lo que invertiste. Ahora imagínalo, pero donde podrás vender la mitad de lo que produciste, porque tu mercado interno se derrumbó y ellos no pueden consumir todo lo que produciste. Pero dentro de una semana resulta que hubieras ganado 4 veces más si hubieras resistido. Esto, señores, es entrar al mercado de las apuestas. Si de por sí hoy en día producir, tratar de fundar una empresa y cosas por el estilo resulta de hecho ya entrar a un mercado de apuestas, cuando le sumas a la ecuación el Bitcoin, es algo verdaderamente impredecible. Un día puedes ganar mucho y otro día puedes perder todo. Pero espérame, ahí no termina, se pone peor de hecho. Si a eso se ven arriesgadas las empresas que realmente producen bienes y servicios, la inversión definitivamente se va a hacer muy retraída, lo cual haría que huyeran los capitales cuando fuera oportuno, para quién sabe cuándo regresar. En la teoría clásica económica, la oferta y demanda por sí misma tiene la naturaleza de equilibrarse. Sin embargo, el problema siempre en estas cuestiones es el tiempo. Puede ser en un corto o mediano plazo, pero hay cosas ligadas a la naturaleza como comer, que no pueden esperar a que el laissez-faire, como se le conoce en términos económicos, haga su magia. Hay situaciones en la vida diaria de muchas personas, agentes económicos, haré un pequeño paréntesis, agentes económicos son desde empresas y personas
todos son agentes económicos. Bueno, terminando el paréntesis, un agente económico como una persona tiene necesidades al día que no puede esperar a si hoy gana 1 kilo de frijoles y mañana 4. La situación del tiempo, a esperar a que las cosas se equilibren, puede ser un verdadero problema para los agentes económicos, más exactamente para las familias. Ahora vamos a hacer un escenario, solo como ejemplo, un escenario un poquito más fantástico. Es el escenario, todo el mundo es Bitcoin. Imagina que el día de hoy se producen un total de mercancías por valor, digamos, 5,000 Bitcoins. Es un decir, todo esto son cantidades imaginarias. 5,000 Bitcoins en el mundo y pues la producción de Bitcoins va mal, pues solo se produjeron 2,000 Bitcoins. Quiere decir que para que puedan circular esas mercancías se necesitan 3,000 Bitcoins extras. Al no existir, pues el Bitcoin tiene que acomodarse para dar cabida a todas esas transacciones. Por tanto, los productos bajarían de precio. Sin embargo, ¿en qué convendría esto a los empresarios que el día de ayer compraron más cara toda la mano de obra y ahora probablemente tengan que vender por debajo de su inversión todo lo que produjeron? ¿Por qué? Porque no hay suficiente Bitcoin para circular. Esto está muy ligado al problema del oro que ya sucedió hace muchos años. Uno diría que uno aprendería, ¿verdad? Pero parece que no aprendemos. En esos años, el total de oro no era lo suficiente para dar circulación a todo el volumen de mercancías, problema que normalmente se resolvería imprimiendo más billetes. No se puede por la naturaleza del Bitcoin. Como notarán, este no es poco problema, de hecho es un gran problema porque inhibe la forma de riesgo al potenciarlo. Como verán, el factor tiempo es el mayor problema para el Bitcoin y sigue empeorando. De hecho, ahora pasaremos a otro sector donde pasaría factura el Bitcoin y es el trabajo. El trabajo en casi la mayoría del mundo se paga de manera periódica y sobre todo el salario no es muy elástico. Voy a hacer otro pequeño paréntesis. Elasticidad se le conoce en economía esa parte de que el mercado puede resistir un cierto jaloneo hacia arriba o hacia abajo. Cuando son muy elásticos, pues tienden a soportar eso de manera, por decirlo así, ilimitada. Uno que es muy elástico no le importará en algún momento que le cueste algo el doble, el triple, o que le cueste la mitad o una tercera parte. En cambio, el trabajo, eso no es así. Nadie aceptaría, con todo su juicio, que de repente un día le pagaran una cierta fracción de Bitcoin al año y al otro día le pagaran la mitad. Es difícil que alguien acepte así. Bueno, una vez aclarado esto, vamos a suponer que tú negocias con tu jefe que te va a pagar durante un año el mismo precio de tu mano de obra. Y al cabo de un año quizás negocies. Claro, eso debería... Hay personas a las que les pagan lo mismo por 5 años, como si no existiera la inflación. Eso es una verdad. Supongo que muchos de ustedes se sienten familiarizados con esto. Año tras año se debería de negociar el sueldo porque hay cambios en el valor de la moneda y lo que te puede alcanzar. Pero la verdad es que no es así. Bueno, ese no es el verdadero problema. El valor de los productos es muy volátil, pero el del salario no puede bajar ni subir. ¿Qué pasará de un lado cuando el patrón tenga que pagar lo mismo, pero su producto valga mucho menos? ¿O qué pasará cuando el trabajador gane lo mismo y las mercancías estén subiendo su valor? Este último, la verdad es que lo vemos todos los días. Y definitivamente el trabajador aguanta mucho de eso haciendo malabares con el mismo salario de hace años. Pero los malabares pueden volverse excesivos cuando pueda caer demasiado su poder de compra. Segura la esperanza que porque el día de mañana pueden tener todo lo contrario. Sin embargo, hay alguien que le va a gustar esta fórmula todavía menos y es en efecto al empresario, donde todos los días tiene que hacer transacciones. Y más cuando se sabe que baja un día, no saben cuándo volverá a subir y la verdadera pregunta, ¿les alcanzarán los esfuerzos para mantener a flote la empresa? ¿Para cuando ésta vuelva a subir? La triste realidad es de que hay empresas que tienen el poder como para poder apostar a mediano o largo plazo, vamos a suponer a 6 meses, 1 año, 2 años, 5. Al igual que empresas hay familias que tendrán la posibilidad económica para poder apostar.
a que en un futuro les va a convenir. Sin embargo, muchas otras empresas y familias, empresas me refiero a microempresas, pequeñas empresas y a familias, pues obviamente casi todas, que no tendrán esta facilidad de apostar. Vivirán al día. Hay empresas, no, créanlo o no, que viven básicamente al día. Y una de estas cosas las puede derrumbar. Y bueno, ya no mencionamos problemas de que trabajo y desempleo y bueno, eso se pondría muy terrible. Ahora vamos a seguir con otro aspecto muy importante que son los precios. Espero que me hayan podido acompañar hasta aquí. No olviden de suscribirse y ponerle mucha atención porque ya saben, esto se pone cada vez más y más complejo. Ahora sí vamos a retomar un poco más de cerca los precios. Para ello vamos a hablar de la forma fantástica de la teoría del mercado. La ley de oferta y demanda habla de que a toda oferta existe una demanda y la escasez de esto determina un precio que es el resultado de demandantes dispuestos a pagar hasta cierto precio y el mercado de ofertantes que están dispuestos a aceptar determinado precio y en algún punto convergen. No por nada esto es ley porque es muy cierto. Lo malo es que la ley no habla del factor tiempo. Para la teoría, en tiempo está dado y de hecho es instantáneo. La teoría imagina que tú tienes 100 pesos, vas, los gastas en ese preciso instante y en ese preciso instante lo consumes y también el productor en ese mismo, en un segundo, un minuto, algo así, un instante, produjo una mercancía y te la vendió y gastó todo en cero tiempo. Bueno, la triste realidad es que es otra. No es posible saber instantáneamente cuál es el precio equilibrado de casi ningún producto de manera exacta. Puede pasar un tiempo para saber cuál es exactamente el precio de equilibrio. Sin embargo, los vaivines de la moneda en cuestión, como vimos en la parte de la producción, puede cambiar de valor de la noche a la mañana, lo cual equivaldría a un cambio de precios que debería darse de manera instantánea, pero no se dará. ¿Por qué? Simple, porque es por el horrible fenómeno llamado inelasticidad, que ya habíamos hablado antes. Cuando exista una caída de valor, el empresario quizás se va a resistir a vender por menos del valor que invirtió y no va a permitir que el mercado le digan que nadie va a comprar sus productos por menos de la cantidad que invirtió. Lo mismo pasa del otro lado como veíamos el salario. El trabajador no va a permitir que le paguen por menos de lo que le pagaban ayer, puesto que en realidad le importa poco que sea por el bien de la economía. Él está indispuesto a ceder, lo cual inevitablemente puede llevar a un encarecimiento de la moneda muy alto, lo cual puede también llevar a un incremento de precios que puede afectar a corto plazo a cualquier familia, aunque a mediano plazo las cosas se compongan. Entonces los precios se dependerían no solo de la oferta y demanda del producto dado, sino también del tipo de cambio que la moneda en circulación, lo cual generaría un ir y venir de precio que incluso para el pequeño mercader le sería muy difícil de calcular. Esto otra vez porque ya saben que aquí a su camarada Saibach le encanta hablar de gráficas. Pues es de hecho esta parte de la inelasticidad de los precios los vemos con los comerciantes de gráficas. Aquí en mi país evidentemente ya ha habido definitivamente más oferta de gráficas, pero los comerciantes se niegan a vender por menos de lo que ellos invirtieron. Así que el cambio de precio, el ajuste de los precios normalmente tarda por esa indisposición de ceder. Ahora vamos al siguiente tema, que son importaciones y exportaciones, lo cual también se pone bastante escabroso. Para empezar a hablar de las importaciones y exportaciones es imposible no abordar un pequeño concepto conocido como la balanza de pagos. Es un concepto muy simple. La balanza de pagos es la diferencia entre importaciones y las exportaciones. Un país que mantiene esa diferencia positiva significa que es un país exportador, y el que incurre en una diferencia negativa es un país que importa demasiado. Ahora, cuando un país tiene un valor alto en su moneda, suele disminuir sus exportaciones. ¿Saben por qué? Simple, porque se convierte en un producto caro para el exterior. Aunque las importaciones se vuelvan baratas, lo contrario pasa cuando la moneda cae de precio. Las importaciones se vuelven caras y las exportaciones baratas. Como podrán ver, el que una moneda tenga un valor bajo no siempre es malo. Eso es muy
evidente en la mayoría de países sudamericanos, bueno, más bien latinoamericanos, en el que normalmente exportan materia prima. Es básicamente lo que hacemos los países de Estados Unidos para abajo, exportar mucha materia prima, y cuando nuestro peso sube, esa materia prima se encarece. Entonces es más fácil para el exterior comprarle a alguien que no haya subido su moneda, que al contrario haya bajado, y eso nos hace no tan competitivos. Es lo que me refiero. No siempre es malo que caiga el valor del peso. Normalmente las exportaciones se favorecen, aunque no podamos comprar cosas del exterior a precios económicos, pues sí podemos exportarlas. Ahora, el valor de las criptomonedas se mantiene muy inestable, lo cual podría dar como resultado que en determinado momento las exportaciones se vuelvan muy caras, lo cual podría dar como resultado una baja en las exportaciones en el país en cuestión. Aunque el valor de su dinero sea muy alto, de nada servirá si nadie quiere comprar a semejante precio sus bienes y servicios, o incluso ni siquiera puedan. Imagínense que de repente Estados Unidos nos compra a nosotros aguacate y nosotros tenemos el Bitcoin. Bueno, pues el día de mañana se disparó el Bitcoin, entonces nuestro aguacate ahora ya cuesta, no sé, bueno, cuesta exactamente los mismos Bitcoins, pero cuando lo traducen en dólares resulta que cuesta el doble de dólares. Entonces Estados Unidos va a considerar no importar, o más bien simplemente el consumidor no lo va a consumir. El problema de esto, volvemos al tiempo, es que nuestro aguacate no permanece invariable. Nuestro aguacate al cabo de 15 días probablemente sea totalmente inservible. Entonces, bueno, ahí está el primer detallito de las exportaciones, que si tuviera una subida de valor, pues probablemente no tendríamos cómo, o habría grandes pérdidas, o si tuviera una caída de valor importante, todo el mundo querría comprar aguacate y probablemente la demanda también sería excesiva, como lo que pasa con las gráficas. Ya prometo que será la última vez que lo menciono. Muchas de las políticas monetarias de un país van enfocadas a incentivar la exportación, puesto que un país que tiene una balanza positiva es un país económicamente sano, se podría decir. Imaginen un país que es históricamente bueno para vender, digamos, plátanos, y que en determinado momento su moneda vale tanto que el plátano que producen internamente sale más caro que comprar un plátano extranjero. La mayoría de la población ni se cuestiona la decisión al comprar el plátano barato, venga de donde venga, pero el hecho de que el productor no pueda vender su bien porque producirla le cuesta muy caro y venderla al precio del exterior no le salen costos, pues da por resultado que va a quebrar. Y esto deja sin empleo a varias personas que dependen de él, y obviamente el empleo, una economía, es uno de los principales factores para determinar que una economía es sana. Y si juntamos este problema con el problema que vimos de los salarios, bueno, ya se imaginarán. Ahora vamos a otro que al igual muchos de nuestros camaradas no están tan familiarizados, pero es la inflación. Vamos ahora sí, ¿qué pasaría con la inflación? Bueno, hablando de la inflación generada por exceso de efectivo en circulación, efectivamente desaparecería porque nunca habría dinero de más, por decirlo así. Lo que sí es que los ajustes que derivarían de los precios, de acuerdo a la cantidad de dinero en circulación, sí que existiría, pero digamos que existiría de una forma instantánea. ¿Qué significa esto? Bueno, empecemos con la inflación, que es básicamente un nivel de precios que sube de acuerdo a un periodo anterior, lo cual en términos muy vagos realmente significa que tu dinero vale menos. El caso del país en cuestión se puede decir que no tendría ningún problema, puesto que el dinero en cuestión siempre valdría lo mismo. Y de hecho esta aseveración es cierta en el mediano y hasta largo plazo, puesto que el mercado, digamos, al cabo de un año pues parecería muy poca esa diferencia. Sin embargo, como lo hemos visto el día a día, sería un verdadero terror. Y si digamos a alguien se le diera la tarea de medir la inflación a diario, cosa que no se hace porque se hace normalmente al año porque está bastante difícil, podrían notar que las subidas y bajadas de precios serían enormes a lo largo del año, aunque el resultado anual arrojara datos ligeramente diferentes. Entonces, esta parte de la inflación definitivamente no se eliminaría completamente. Como digo, a largo plazo definitivamente no sería notable, pero definitivamente en el corto plazo sí sería. No tendrías idea de cuánto de guardar para el día de mañana porque puede que no te alcance.
Y ahora sí vamos a otro término que nos interesa mucho, bueno, a mí particularmente, es la minería. ¿Qué pasaría con los mineros? Bueno, pues ahí les va. Mientras muchos mineros estarían pensando, ¡yay! Viene nuestro momento de gloria, vamos a hincharnos de billetes, pues tendré que cortarles los sueños de tajo. Bueno, no necesariamente, pero algo así, todo depende de qué óptica apliquen en el país en cuestión. Así que veamos dos posibles escenarios. El primero es el que, de hecho, es el menos probable. La minería se deja como está. Se le cobra seguramente un porcentaje en forma de impuesto para la minería dentro del país, y de hecho puede que tomen medidas para incentivar la minería para que así produzcan más criptomonedas dentro del país, y puede haber más control sobre la circulación del dinero que tan necesario sería para este país. Esto beneficiaría a los mineros, puesto que ese incentivo haría que fuera muy prometedor minar, y los mineros tendrían un buen control de la economía local y serían tratados como semidioses, y básicamente dentro de la economía que estamos hablando. Pero si se convirtiera en un elemento muy importante dentro de la economía de ese país, básicamente serían la nueva clase por encima de la clase empresaria. Ahora la verdad vamos a ir al que sería lo más seguro que fuera a pasar. El Estado tomaría control de la minería. ¿Por qué? Pues al estar demasiado dependiente de la situación del mercado de las criptomonedas y depender en buena parte de la voluntad de los ciudadanos mineros para la minería de su moneda de circulación, esto significaría dejar a su suerte un factor demasiado importante para que su economía funcione. Lo más probable es que comenzara a haber búsqueda de mineros o una nacionalización de la minería para que el Estado se encargara de las granjas de minado nacionales, contratar especialistas y demás para optimizar lo mejor posible estas granjas de minado que son tan importantes para el país, en ese país en cuestión. Otra forma en que esto puede pasar es por medio de las licitaciones. Esto significaría que el derecho de minar estaría dado por una gran carga de impuesto al declararse la minería, si así como lo oyen, la minería de criptomonedas, recurso de interés nacional, como las expropiaciones o el oro, ya saben. Cosa curiosa, se comportaría como las minas de minerales reales, pues al considerarse un recurso nacional, la extracción de cualquier mineral en territorio se considera recurso de todos los mexicanos y se pagan de hecho bastante caros para hacer uso de ellos. Ahora vamos a otro que estaba ligeramente complejo, que es el interés. Ese es nuestro último cambio que habría en las economías de este tipo. Por eso lo dejé el último, porque está un poquito diferente, por decirlo así. Pero bueno, vamos a empezar. El interés se le conoce por muchos economistas como el precio del dinero. Como bien muchos saben, el interés está ligado al préstamo de dinero que se recupera en un determinado periodo de tiempo y que cuando regrese vendrá con un tipo de ganancia. La tasa de interés, como todos los bienes y servicios que existen en una sociedad, está sujeta a la oferta y demanda. Entonces el comportamiento de esta está ligado por varios factores, pero la verdad es que nada más citaremos dos. El primero es si hay buenas expectativas en un futuro en una sociedad. Es decir, cuando las personas piensan que el futuro va a mejorar o va por bien, tienden a pedir más préstamos o adelantos de capital. Cuando esto sucede así, la tasa de interés tiende a subir hasta el punto donde digamos que la expectativa en el futuro es igual a la tasa de interés. Digámoslo así, pienso que me va a ir bien este año y me suben la tasa de interés, digamos al 15%, digo, está bien, pero cuando la suben al 18%, pues sí va a ir bien, pero no tanto, no tan bien, y ya no estaré dispuesto a pagar. El segundo punto por el que puede variar la tasa de interés es la cantidad de dinero en circulación. Cuando hay una gran cantidad de dinero en circulación, significa normalmente que los agentes económicos, ya sabemos, personas, familias, empresas, están un poco negativos a querer gastar, están ahorrando. Cuando esto pasa, significa que el dinero también va a ser un factor que va a mover la tasa de interés hacia abajo. Y si por el contrario los agentes económicos andan muy gastalones, pues la tasa de interés va a subir, pues va habiendo cada vez menos dinero en circulación y por lo tanto el dinero, por decirlo en un modo más simple, el dinero se va volviendo más caro. Una vez que acabamos de definir estos aspectos que hacen moverse a la tasa de interés, vamos a ir con nuestro país en cuestión que usa la criptomoneda. La producción de las criptomonedas, como habíamos dicho, es limitada y está ligada al código y a la complejidad del algoritmo para producir una criptomoneda.
Pues cuando la sociedad esté muy gastalona, al haber una reducción de dinero en circulación, existiría, al igual que en nuestro país, un aumento, bueno, en las economías normales, perdón, un aumento de la tasa de interés. Y cuando no quisieran gastar, bajaría. Ahora, el problema viene aquí normalmente, si dejáramos esto al mercado, las subidas y bajadas de la tasa de interés son muy intensas, pues son muchos factores que pueden hacer subir el consumo y disminuirlo de manera muy espontánea, asimismo con las importaciones y exportaciones, algo así como Elon Musk escribiendo un tweet y mueve todo. Cuando cosas como estas pasan en el Banco Central, pueden tomar ciertas medidas para contrarrestar. Entre una de las más importantes es la impresión de dinero. Pero en nuestro país en cuestión ya no podría ser posible la impresión de dinero. ¿Por qué? Porque no habría Banco Central. Y bueno, ya ni hablemos de los vaivines, de la tasa de interés, que se dieran por lo que uno piensa. Un día, vamos a suponer, aumenta el valor del Bitcoin, te alcanza para importar más cosas, te endeudas, eso hace crecer la tasa de interés y al otro día, con la tasa de interés alta, el Bitcoin cae. Bueno, te imaginarás el caos. Bueno, hasta aquí todo normal. Todos los días hay subidas y bajones de tasa de interés. Pero bueno, normalmente son contrarrestados por el Banco Central. Pero como no existe, pues ya no es posible esta parte. Ahora vamos a poner la situación más problemática. Imagina que sacaste tu carro. Eres feliz y pagas, no sé, 7,000 pesos al mes mensuales. Ya tienes calculado que una parte correspondiente de tu salario está enfocado ya hacia ese lado. Imagina que sacas un carro. En el país en cuestión, claro está. Tú eres feliz, pagas, no sé, 30% de tu ingreso en pagar el carro. Lo tienes calculado, sabes que te alcanza. Y de repente, ¡pum!, tu mensualidad pasó a costar nada más y nada menos que la mitad de tu ingreso. Dirías, wow, bueno, lo resisto, seguramente el siguiente mes va a estar más barato. ¡Pum! Ahora cuesta el 70% de tu salario total. Híjole. No, en la siguiente me recupero y ¡pum! Vuelve a costar el 70% de tu salario mensual. Una racha de solo 3 meses, pues definitivamente decides devolver el carro. Imagina ahora el caso de una casa donde alrededor de 30 años es cuando se paga, serían bajones y subidones de ese tipo. Eso todos los días. ¿Qué significa esto? Las subidas y bajadas de interés bajo un régimen que se manejara con criptomonedas, por lo menos hasta el día de hoy, sería muy muy variable. Cosas a largo plazo sería muy mala idea sacar. Y esto definitivamente afectaría de manera indirecta al mercado, puesto que un carro, probablemente el 80 o 90% de los autos comprados nuevos se han de comprar a crédito, al igual que las casas se compran a crédito. Entonces imagínate, cuando comprar a crédito parece tan riesgoso, pues definitivamente caería el mercado de los bienes de alto valor. Y por ende, pues cuando uno de esos bienes se viene tan abajo, pasa lo que en 2008 y también cuando incluso se decía, nunca vi tristemente, que vendían un Mustang al 2x1 en Estados Unidos. Algunos decían que los vendían a dólar. Y bueno, ese problema con los bienes inmuebles y con los bienes de alto valor, que solamente se compran a crédito. Cuando el crédito sube, estos se dejan de vender. Bueno, camaradas, ese fue el pequeño video que creo que sí se va a alargar. Muchísimas gracias por el apoyo, espero les haya gustado, le hayan entendido, porque sí, estas cosas, imagínense, es algo que se aprende en toda una carrera. Explicarla en unos minutos pues está un poquito compleja, pero espero que le haya sido lo suficientemente claro para que entendieran más o menos este tema de las criptomonedas, por qué no sería tan sencillo. Y comenten, compartan, denle like, para que todo el mundo se informe y no anden ahí viendo cosas que nada que ver con las criptomonedas. Muchas gracias, yo soy Saibach y nos vemos a la próxima.